Buenos días, mis queridos niños. El día de hoy vamos a trabajar la sesión número 8 de comunicación que lleva como título los textos informativos. Vamos a leer cuál es la competencia. Lee diversos tipos de texto en su lengua materna. La capacidad obtiene información del texto escrito, cuyo desempeño precisado es deduce de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios como la silueta del texto, las palabras, las frases, los colores y dimensiones de las imágenes, contrastando la información del texto que lee para responder preguntas. La otra capacidad es infiere e interpreta información del texto, cuyo desempeño precisado es explica el propósito del texto informativo a partir de su lectura para comprender lo que lee. Y la tercera capacidad es reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto, y cuyo desempeño precisado es opina acerca del contenido del texto informativo con el fin de reflexionar sobre los textos que lee. En otras palabras, lo que vamos a trabajar es, o el propósito de la clase es, dice o deduce de qué tratará el texto. Dice o explica de qué tratará el texto. Y da su opinión sobre el texto leído. Quiere decir que en esta oportunidad ya vamos a aumentar un poquito más nuestro nivel de comprensión lectora. Para ello vamos a realizar primero la información sobre los textos informativos. Partimos entonces. Los textos informativos brindan información sobre un tema. Asimismo, emplea un lenguaje formal o científico. A su vez, estos textos los podemos encontrar en los libros escolares, en las revistas y en Internet. Pero, aparte de eso, también nosotros podemos decir que informan sobre temas de actualidad e interés. ¿Y en dónde podemos encontrar esos temas de actualidad e interés? Por supuesto, en las noticias, artículos de revistas. Y de ella podemos hacer preguntas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién o quiénes son los personajes que intervienen en esta noticia? ¿Cómo está sucediendo los hechos? ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Y en qué lugar o dónde se desarrollaron estos sucesos? Estas preguntas son importantes de contestar al momento de leer un texto informativo. Entonces, nosotros para entenderlo un poquito más, tenemos que conocer las partes de un texto informativo. Tenemos este texto informativo, el perro. Si yo observo en mi texto informativo, en él encuentro 3 párrafos. ¿Recordamos lo que son párrafos? Aquel es el conjunto de oraciones o una sola oración que empieza con mayúscula y termina en un punto final. Ese punto final es el punto aparte para comenzar el segundo párrafo. Podemos decir entonces que un texto informativo tiene introducción. En él se presenta el tema. A ver, veamos. El perro es un mamífero carnívoro de la familia de los cánidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí nos está presentando el tema, que es el perro. La otra parte del texto informativo es el desarrollo. En él van a explicar la información. En este caso es del perro. Y finalmente tenemos la conclusión, en donde se presenta una idea final que va a concluir toda la información que nos brinda. Yo recuerdo mucho cuando empezamos con los textos narrativos. ¿Tú lo recuerdas? Los textos narrativos, ¿qué hacen? Narran. Entre ellos tenemos los cuentos, tenemos la leyenda, tenemos los mitos y también las fábulas. También comprendemos el momento de la lectura que habían otros tipos de textos. Por ejemplo, los textos descriptivos. ¿Qué hacen los textos descriptivos? Describen. Muy bien. Y vamos a tener una descripción hecha por ti mismo
o por una persona que está haciendo la descripción de un lugar, de un objeto, de un animal. Y finalmente entramos con la última clase de texto que vamos a aprender en este año. Los textos informativos. Si los textos narrativos narran, los textos descriptivos describen. Entonces, los textos informativos, ¿qué hacen? Muy bien, informan. Y ya lo habíamos dicho, ¿no? Sobre una lectura formal o tal vez un artículo científico. Veamos un ejemplo. Si tenemos el siguiente ejemplo, los osos y el invierno. Si yo observo, lo primero que tengo que observar es la cantidad de párrafos que tiene. ¿Cuántos tiene? 3. Ahora empiezo a leerlo y voy viendo las ideas importantes. Hay palabras subrayadas, quiere decir que tengo que hacer uso de un diccionario para poder ayudarme a entender. Es importante tener. Y vamos a tener la primera pregunta para ver si lo he comprendido. ¿De qué trata el texto? Acuérdate, trata siempre de observar primero el título, de los osos e invierno. Pero, ¿cuál será el propósito del texto o para qué fue escrito? Si es el texto informativo, entonces será para darnos una información sobre el comportamiento de los osos en invierno. Está sencillo, ¿verdad? Recordemos, cuando la pregunta es ¿de qué trata? Siempre me dirijo al título, me va a dar toda la información que yo necesito saber. Y cuando me dicen del propósito, una vez que yo sé si es narrativo, va a narrar. Si es descriptivo, es describir. Y si es informativo, nos va a informar. Veamos entonces otro ejemplo. Tenemos en esta oportunidad los girasoles. Y nos hablan que son flores hermosas y también son plantas muy útiles. Y nos dan una serie de descripción que en ellas se encuentra. Y si yo pregunto de qué trata el texto, trata de los girasoles. Y si me pregunto cuál es el propósito o para qué fue escrito, entonces lo tengo que leer, porque de ahí yo saco. Y generalmente lo encuentro en el primer párrafo, pero no necesariamente en el primer párrafo. También puede estar en el medio o al final. En esta oportunidad está en el primer párrafo. ¿Trata de qué? Para darnos una información sobre la utilidad de los girasoles. Recuerda, léelo una vez y va subrayando las oraciones o las palabras claves para poder entender el texto. También es importante subrayar las palabras que no conoces y con la ayuda del diccionario vas a poder comprender mejor el texto. Es una tarea que se tiene que hacer con mucha dedicación y paciencia. Entonces, nuestro reto ahora en adelante va a ser la comprensión de textos. Vamos a comprender textos narrativos, descriptivos y ahora informativos. Y estamos listos y preparados hasta fin de año para poder hacer una buena comprensión de los textos. Hasta la próxima, mis queridos niños.